Volviendo a esa definición, ¿no? De buscadoras de nota al pie de página. Sí. A mí me encanta hablar con nota al pie de página. Me parece que ahí aparecen siempre muchas cosas importantes, ¿no? Pero uno tiene que definir el campo de la educación, ¿no? La educación. Nosotros hicimos algunas entrevistas y nos decía una invitada, se puede haber millones de definiciones, pero uno lo va haciendo en el trámite de su experiencia y de su posicionamiento ético e ideológico. Puede ser, en esta guerra civilizatoria, uno de los instrumentos de la lógica de dominación. Puede ser aumentar las expectativas, acrecentar la esperanza. ¿Y para vos? Bueno, a ver, yo no voy a hablar de la educación, voy a hablar de las pedagogías. Para mí las pedagogías están siendo una gramática ética y política. En primer lugar, digo esto, por supuesto, el estar siendo, por supuesto no es que es mérito propio, sino que lo hemos tomado de muchas lecturas, incluso de Rodolfo Puig. Cuando yo digo las pedagogías están siendo en construcción, ¿no? Cuando digo que es una gramática, para mí una gramática es una articulación de sentires, pensares, experiencias y existencias. No es que yo digo es una gramática. Ética y política. Cuando hablo de ética, hablo del rostro del otro y de la otra, del rostro de las otredades. En esto sigo tal vez la línea de Manuel Levinas, ¿no? Sobre el rostro de las otredades. Pienso que cada niño, cada niña, cada adulto, cada adulta es una singularidad. Y entonces la ética aporta las singularidades. Y al mismo tiempo creo que es una gramática política donde aparecen las pluralidades, ¿no? Creo que es una gramática en construcción, creo que hay pedagogías del sur en las aulas, puede haberlo, en los movimientos sociales, en las cooperativas e incluso en algunos estados plurinacionales. Porque me parece que ahí también tenemos que pensar un estado plurinacional para pensar las pedagogías del sur. Como gramática, ética y política, o como el campo, no me gusta usar la palabra campo, pero como territorio de lo pedagógico, yo creo que hay 4 conceptos y creo que por ahí tal vez vaya la respuesta. Bueno, tiene que ver con las transmisiones. Las transmisiones son los modos de contar quiénes estamos siendo. Para mí el corazón de las pedagogías del sur es una pregunta. ¿Quiénes estamos siendo? La pedagogía es una pregunta. El otro día yo decía en una charla cómo pienso en las intervenciones. Estar entre siendo una pregunta, pero estar entre siendo, no estar solo haciendo una pregunta, estar entre siendo una pregunta. Entonces, creo que las transmisiones son los modos de relatar nuestras historias, nuestras filosofías, nuestras pedagogías. Las pedagogías también tienen que ver con las generaciones, ¿no? Yo creo en el diálogo intra e intergeneracional. Por lo tanto, ahí también hay una pedagogía dialógica, que sea dialógica no quiere decir que no haya conflictos, que los hay. Es una apuesta a lo dialógico. Y lo generacional no es solo una cuestión etario-biológica, sino es el modo de estar en el mundo. El otro concepto que para mí es central es el concepto de comunidad, ¿no? Y la comunidad no es lo común, sino que yo voy al origen de la palabra comunidad, que es comunitas, y en el corazón de la comunitas está la mutualidad. Entonces, pensar la mutualidad, la hospitalidad, lo digo como para problematizar, bueno, las comunidades que se están organizando, que no están organizadas, ¿no? Digo, esta idea de la comunidad organizada a mí me genera primero la idea de comunidad, como si hubiera una sola forma de comunidad. Entonces, comunidades que desean organizarse. Y el cuarto concepto para mí creo que tiene que ver tal vez con tu pregunta, si no hay alegría no hay pedagogías del sur. Porque para mí el enseñar, el pensar, el problematizar tiene que ver con la vida, con la alegría, con la hospitalidad, con la mutualidad. Y después aparecen como temas, bueno, los vínculos con los estados. Para dar un ejemplo que a mí me gusta pensar de las pedagogías del sur, o las pedagogías de las ternuras, después si quieren explico porque me llamo pedagogía de las ternuras. Yo digo que cuando uno va a una marcha defendiendo sus derechos y sus deseos, y en la marcha se encuentra con otras generaciones, y se encuentra con historias, relatos, transmisiones, y al mismo tiempo está construyendo comunidades, y uno va a una marcha
a veces a defender algo, pero con mucha alegría, creo que hay pedagogías. Creo que hay pedagogías en las abuelas de Plaza de Mayo. Yo creo que la pedagogía para mí es como una ventana para mirar y desde ahí leer el mundo. ¿No? Es como un vínculo con el mundo. Mi vínculo con el mundo es la curiosidad, mi vínculo con el mundo es las esperanzas, por eso creo que son pedagogías esperanzadoras. Y me parece que yo pienso más el terreno de las pedagogías y explico por qué. Porque nosotros tenemos como una tendencia a pensar las políticas educativas y no pensamos las gramáticas pedagógicas. Entonces, para mí ese es un tema. Yo ayer justo estaba dando clase y los estudiantes y las estudiantes me decían, no, porque las políticas educativas, sí, yo les decía, me parece bien que hay que pensar las políticas educativas y al mismo tiempo hay que pensar en las gramáticas pedagógicas del sur, porque vos podés construir escuelas, universidades, colegios, y si no repensás qué gramáticas pedagógicas del sur problematizás, digo, es como quedarte a mitad de paso. Y ahí yo planteo un triángulo amoroso entre un estado de bienestar, las políticas educativas y las gramáticas pedagógicas del sur. Pero si falta alguno de esas partes de ese triángulo amoroso, deja de ser amoroso y se convierte en triángulo de las Bermudas. Escucha, bueno, es como así como un paréntesis para... Sí. Solo de un triángulo también para el pensamiento indígena y popular en una comunidad indígena era, por un lado, el trabajo colectivo de nosotros, el amparo, o sea, él lo planteaba ahí como amparo, como un fundamento que no es lo determinado, justamente es lo indeterminado, en ese sentido que hablaba hace rato, y el tercero es el puglia o alegría. O sea, en eso el trabajo es, y todo esto también, en el centro hay algo que Cuyen llamaría cuáles son las razones para educar. Entonces, yo quería preguntar, digamos, si lo que vos planteas como gramática, ¿no?, tienen que ver con esas, cuáles son los horizontes tuyos, ¿no?, si son las pasiones que vos tenés para educar, o cuál es la gramática, digamos, interior con que planteas tu trabajo. Yo creo que, viste, empiezo por la idea de razones. Yo creo que hay razones y corazones para enseñar, ¿no? Porque, o habría que pensar otras formas de racionalidad, ¿no? Porque me parece que el pensamiento occidental, moderno digo por occidental, ¿no? Sí. Tiene como una cuestión con la razón, mucho más que con los sentimientos, con las pasiones. Yo creo que la conquista vino a destruir el vínculo entre los sentires, los afectos y el cuerpo. Claro, sí, claramente el cuerpo. Se quemaban los libros porque se podían quemar los cuerpos, o se quemaban los cuerpos porque podían quemar los textos. Digo, ahí hay como un vínculo también para problematizar. Y digo lo de los corazones porque a mí con la cierta forma de racionalidad moderna, occidental, capitalista, no me alcanza. Cuando yo planteo lo de la indefinición, vuelvo a Levinas cuando plantea la infinición, cuando plantea el infinito. Me parece que ahí hay algo interesante entre la infinición y la indefinición. Me parece que las definiciones a veces se enclaustran, las definiciones, digo, no casualmente la gramática universitaria tiene que ver con el claustro, ¿no? Si uno mira toda esa gramática, yo siempre digo que es muy medieval todavía, ¿no? Venimos así como una... ¿Y qué te suena la categoría gramática? Porque lo utilizaste como una categoría central. Sí, ¿Por qué utilizaste, o sea, por qué elegiste ese tema? Es genial, porque cuando yo escribí la tesis, cuando uno escribe la tesis, la escribe en muchos pasos y en muchos años. Y mi título es narrativa, no es gramática. La digo de mis propios límites. Y a mí me interesa la idea de la narrativa, pero en la gramática la encontré en Hugo Semelman, que fue un gran pensador latinoamericano. La encontré también en otros autores. Y entonces me pareció que ahí había algo en esa gramática que era distinto a lo narrativo, que había una potencia en lo gramatical, en esa idea de articulación, ¿no?
Y entonces, como a mí me parece que el pensamiento desea y necesita relacionarse, por eso yo creo que el pensamiento es relacional, por eso cuando yo encontré que es una articulación, igual medio que la inventé, porque viste que uno toma de autores y después dice, cuando digo inventar es como que uno hace propia lecturas y después las dice y a mí lo que me gusta de eso es que yo planteo la pedagogía es una gramática y en el aula todos anotan la pedagogía es una gramática, entonces digo, ahí hay un acto de creencia maravilloso. Sí, pero vas al hueso del lazo social actual. Claro. En el lazo social actual lo que hay es numeración, no hay narrativa, hay acopio, hay secuencia, pero no hay narrativa. La narrativa ya involucra a otro para otra cosa. En la enumeración simplemente uno distribuye los atributos de las cosas, son cosas diferentes. Digo, por eso me parece importante. Oscar, vos querías... Pensaba en relación a esto que decías, de este trípode, ¿no? De las narrativas educativas y las políticas educativas en una situación como esta actual, en la que se está disgregando, se está dilucidando ese soporte, ese sostén, que pudieras ampliar un poquito esto que decías de la pedagogía de la esperanza. Porque si es por lo que vos decías, bueno, entonces estamos en una etapa muy complicada, porque de hecho estamos en una etapa muy complicada. Pero bueno, ¿cómo esa complicación, tomando lo de la pedagogía de la esperanza, qué nos podrías decir al respecto? Porque también hablabas que lo ponías como sinónimo de... Sí, de las ternuras. Sí, ahora el... la pedagogía de la ternura. perdón, Igual sí. Voy a retomar algo que planteaste, que digo que para mí está en Cushing, un maestro a orillas del lago Titicaca, y hay una crítica a los test, ¿no? Que a nosotros que decimos hoy, bueno, no usamos la palabra test, pero retomando un poco lo que vos traes, el operativo aprender. Bueno, el operativo aprender es el test que cuestiona Rodolfo Cushing, un maestro a orillas, ¿no? Y aparte nosotros a partir de eso planteamos que hay pedagogías orilleras, ¿no? Pedagogías que se preguntan, pedagogía... La figura del test, la figura de la evaluación, la figura del examen, ¿no? Son como cuestiones que a veces vienen más como una imposición que como una decisión, que como una elección, ¿no? Me parece que ahí hay... Bueno, y también digo, a mí me gustan esos dos textos, me gustan muchos textos de Cushing, pero ser alumno en Buenos Aires, ¿no? Bueno, es esta idea de la picardía de cómo tengo que hacer para aprobar, porque es eso, es un pícaro que aprendió a cómo aprobar para ser alguien, no ser alguien entre comillas, y sin embargo en ese texto, que es muy irónico, yo lo trabajo mucho ese texto, en todas las aulas, no importa de los niveles, y después les pido a las pibas y a los pibes, a los adultos, a las adultas que escriban ser estudiante en, ¿no? Ser estudiante en la UBA, ser estudiante en tal lugar, ser estudiante, siempre. Leemos el texto, lo trabajamos, pero ese texto, a mí me parece que ahí Cushing plantea algo que es interesantísimo. La bolilla que debería ser la primera, resulta que es la última, a la cual nunca llegas. ¿Viste que la última bolilla nunca llegas? En el caso de ese texto, la bolilla que nunca llegas es ¿qué es el ser? Bueno, en nuestro caso, la bolilla en la que nunca llegas es el peronismo. Porque yo creo que ahí es donde aparece el tema de los estados, las complejidades de los estados de bienestar. No estoy diciendo... ¿Por qué planteo un estado de bienestar? ¿Por qué planteo como una complejidad? Porque yo creo que uno de los dilemas de América Latina en la actualidad, y va a seguir siendo, es cómo se va a vincular los estados de bienestar con el buen vivir. Pero solo hago preguntas. ¿Puede haber un buen vivir sin estado de bienestar? ¿Viste eso? Porque para mí esos son los problemas que nos llaman ahora. Que son dos, digamos, para modelos diferentes. Sí, los valores del buen vivir sí. y el estado de bienestar, como, sí. Entonces, ¿cómo articulás? No, y bueno, que yo creo que ese es el desafío. Claro. Y además creo que no es un desafío teórico, no es que lo vamos a resolver solamente teóricamente, eso lo vamos a resolver o no, digo, problematizándolo, escuchando los distintos saberes, no cometiendo epistemicidios. Me parece que por eso para mí es una pregunta por ahora, ¿cómo podés construir estados de bienestar que al mismo tiempo incorporen el buen vivir? ¿O cómo va a ser un buen vivir sin estado? Digo, para mí es un problema, ese es un problema. Con respecto a las pedagogías de las ternuras, yo ese concepto lo descubrí, no así, pero lo encontré
en José Martí. Hay un texto de Martí que yo no puedo dejar de nombrar, que se llama Maestros Ambulantes, que para mí es lo más precioso de todas las cosas preciosas que escribió Martí. En ese texto, Martí lo que descubre es que los campesinos y las campesinas no pueden dejar sus campos para ir a estudiar a la ciudad, y se le ocurre, inventa un cuerpo de maestros ambulantes, al que llama también maestros misioneros, digo como para pensar las gramáticas. Y en ese texto Martí dice, es necesario crear un cuerpo de maestros ambulantes que lleven, o no sé si dicen que lleven, que construyan ternura y ciencia. Entonces, digo, no hay nada más relacional que la griega, ternura y ciencia, ¿no? Entonces, y además, viste que nuestra tradición educativa argentina, por lo menos, es la letra con sangre entra. Bueno, si hablamos de ternuras y ciencia, estamos diciendo que la letra con sangre no entra. Entonces yo creo, bueno, encontré una ternura en Martí, ¿no? Yo lo llamo las ternuras de Martí. Encontré ese concepto de ciencia y ternura. Después leo a Ulloa, que fue un psicoanalista argentino, y habla de la ternura como un concepto político. Yo dije, bueno, si Ulloa y Martí dijeron ternuras, saber, ¿viste? Saber curioso, ternura y ciencia, digo, ahí nosotros podemos hablar de pedagogía de las ternuras. Y a mí ese concepto me permite no situarme ni en las pedagogías emancipatorias, ni en las pedagogías críticas, porque muchas veces las compañeras y los compañeros que se enarbolan con pedagogías críticas emancipadoras son sumamente crueles. En la práctica. Claro, entonces yo la verdad que no tengo ganas de estar con compañeros y compañeras que dicen pedagogías, no sé, críticas, y cuando tienen que construir comunidades o articular comunidades de una crueldad asombrosa. Entonces la crítica relacionada a la crueldad y la creatividad a la ternura. Por ahí va, sí, por ahí va. Sí, o me parece que a veces ponen nombres rimbombantes porque, no sé, tal vez alguien en el norte dijo pedagogía crítica, y todos decimos pedagogía crítica como un eco, como una letanía. Y me parece que las gramáticas sureñas o las gramáticas nuestroamericanas tienen sus propios nombres, sus propios conceptos que son mucho más interesantes. Lo de la crueldad viene porque Ulloa dice que lo contrario de la ternura es la crueldad. Entonces ahí, yo ahora digo menos pedagogía de la crueldad, porque viste que Rita, entonces parece que yo le escribí a Rita y le dije, llegamos al mismo concepto de lugares diferentes, porque a veces pasa que no es que uno dice le tomó, no le tomó, lo pensó antes. Entonces yo tomé esta idea de ternura, lo contrario a la crueldad de Ulloa, y después lo encuentro en Martí, o antes lo encuentro en Martí, y yo hablo, y me gusta que las ternuras se vuelvan un verbo, ternurar, ¿no? Nosotros vamos a ternurar, vamos a construir ternuras, no vamos a construir crueldades. Entonces, digo, hay como una historia de la crueldad en la pedagogía argentina, como para además nosotros. Y además Martí, a mí lo que me interesa mucho en Martí, yo creo que es el pensador relacional. Cuando él en el texto Nuestra América dice libros y botas, digo, bueno, ¿no? Ahí está el proyecto, libros y botas. Entonces, que yo digo, nosotros mediante alquimias extrañas decimos libros y alpargatas, pero es porque somos así, alquimistas. No puede, Martí no puede, por suerte, no puede construir pensamiento binario o dicotómico. Y la Argentina, la pedagogía argentina, se construyó sobre la base de civilización o barbarie. Entonces, que alguien contemporáneo, ¿no? a un pensador que abreva la civilización o la barbarie, aunque su libro se llame Civilización y Barbarie, pero sabemos que está diciendo otra cosa, que lo responde un contemporáneo como Martí, me parece que ahí hay un dato bien interesante. Y además Martí piensa en la educación de los adultos y de las adultas, porque está pensando no en los niños y las niñas campesinas, sino en los campesinos y campesinas, que digo yo, expulsadas y expulsados del sistema, porque el sistema, insisto, entre comillas. ¿Por qué? Porque nuestra gramática pedagógica dice desertores. Yo me pongo de un mal humor cuando escucho la palabra desertor. Desertor es un adulto que deserta en una guerra, no es una gramática bélica. Entonces en los pibes, las deserciones con la deserción. Son pibes expulsados y expulsados de las escuelas, de los colegios, de las vidas. Entonces no. Y sí, como pienso el vínculo estado de bienestar, gramática pedagógica, política educativa, yo creo que es un vínculo complejo, creo que es una relación compleja. Yo el otro día estaba escribiendo cómo pensar el sistema educativo y cómo no pensarlo, ¿no?
¿no? Más allá de que a mí no me gusta la idea de sistema educativo, pero tenemos que pensarlo, no poder, porque si no es como, bueno, tenemos que recuperar, sí, bueno, ¿no? Entre comillas, perdamos el tiempo y pensemos qué deseamos que sean nuestros colegios, nuestras escuelas, nuestras comunidades, nuestros aprendizajes, nuestros saberes, porque hay como un apuro, ¿no? Como el otro día alguien me decía, el pensamiento es urgente, y yo le decía, sí, está bien, pero el pensamiento necesita tiempo para pensar necesita tiempo, ¿no? Yo creo que el capital básicamente es lo que nos quita es el tiempo, ¿no? Entonces yo siempre digo en las aulas, lo interesante de estas gramáticas pedagógicas que no tienen recetas, que no tienen formularios y que lo que hacen es perder el tiempo, cosa que es lo que más le molesta a la sociedad moderna occidental y capitalista, perder el tiempo. No vinimos a perder el tiempo, vinimos a ser eficientes, eficaces, meritocráticos. No, yo no quiero ser ni eficiente, ni eficaz, ni meritocrática, quiero perder el tiempo pensando. Entonces para mí pensar es un concepto central. Y después encontré en Gabriela Mistral y en Saúl Taborda la idea de pensamiento pedagógico latinoamericano. Entonces dije, bueno, si es Gabriela Mistral que está planteando esto, si Taborda está pensando pedagógicamente, hay algo ahí en las pedagogías que se pueden vincular con las filosofías, que para mí además se cruzan, se mestizan, y me parece que la pedagogía de la ternura tiene que ver con ternurar, con pensar, con problematizar, con perder el tiempo, ¿no? Pero sobre todo con problematizar cómo aprendimos, cómo nos enseñaron, quiénes nos enseñaron. A mí me gusta decir que yo tuve maestros y maestras en las instituciones educativas, y también tuve maestros y maestras afuera de las instituciones educativas. A mí mi abuelo me enseñó a jugar al truco, digo, mejor aprendizaje, ¿no? Y entonces hay algo de lo cotidiano, de lo familiar, y también me gusta decir que a veces un buen texto es un maestro, un maestro, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de maestros no digo solo, bueno, tuve a tal maestro, a tal profesor, no, bueno, un buen texto, un abuelo que te enseña a jugar al truco o que te enseña otros saberes. Me parece que ahí es como la pedagogía, ¿viste? Se amplía, no es solo lo que ocurre en un aula, es lo que ocurre en las comunidades pedagógicas, comunidades educativas. En un principio hablaste también de África. Yo te quería preguntar si la pedagogía africana, ¿cuál es la relación existente entre la pedagogía africana y la latinoamericana? Mirá, nosotros en cuanto a la gramática. Sí, nosotros no sabemos mucho de pedagogías del sur en general. Sí te puedo hablar de un filósofo que se llama de apellido Membé, que cuando yo lo leí dije, pero estábamos hablando de lo mismo. Pero no porque estaba hablando conmigo, sino las gramáticas del sur estamos hablando de lo mismo. Es la conquista del África, la crueldad, la deshumanización, las inhumanidades. Sí, compartimos mundos, compartimos formas de resistencia, de reexistencia. Así como digo, hubo como una conquista territorial, también hubo una conquista cultural, simbólica, pedagógica. Y eso, vos lees a Membé, yo decía, pero estoy leyendo a Quijano. Y no, estaba leyendo a un filósofo africano. Sí, a mí me pasó tal cual cuando lo leí a Fanon. Claro. Que lo descubrí el año pasado. Bueno, a mí, mira, con esto de buscar citas, cuando uno lee a Freire está Fanon, pero hay un pensador que ya casi ni se le presta atención, que también pensó en la colonización, que es Memmi. Nadie lo viste, está como ahí perdido. Y esas son perlitas al pie de los textos, ¿no? Sí, bueno, Fanon, Memmi. Cesarín. Sí, claro. Sí. Yo creo que las gramáticas están. Nuestras historias están tan entrelazadas que las gramáticas, lo que decimos son, ¿qué hacemos? Denunciamos las colonialidades, denunciamos la conquista, anunciamos otros mundos, ¿no? Más humanos, más... A mí me gusta decir que cuando nosotros estudiamos humanidades, ¿no? Para ponerle un nombre, tenemos que pensar las humanidades como saberes, pero las humanidades como humanizaciones. Porque si no, aparece lo disciplinario, ¿viste? Si yo tuviera que decir la pedagogía es una disciplina indisciplinada, o por lo menos yo espero que sea indisciplinada, porque si está muy disciplinada no piensa, no problematiza.